Profe, yo tengo un detalle con respecto a eso. Sí, Intenté instalarle la otra licencia para el simulador. No, no pude. De hecho, Adilio me estuvo ayudando y no sé por qué no la aceptaba. la que, Solamente, perdón, no te escuché, perdón, no te escuché, ¿qué fue lo que te dio problemas? la otra parte de la licencia para el TIA Portal. Ajá, Estuve tratando de instalarla y no me dejó el programa, no la aceptaba. No sé por qué fue lo que pasó. De hecho, fue Adilio el que intentó hacerlo y no pudimos. Todavía no sé por qué. ok. Usted no, bueno, el día que yo revisé, creo que fue antier, usted no había subido el link, ¿verdad? Para la descarga de la licencia. No, todavía no, hasta la otra semana les voy a pasar el link y hacemos el video demostrativo de cómo instalarlo. Sí, sí, todavía estoy con eso, a ver qué fue lo que pasó. Si no, va a tener que desinstalarlo seguro todo. Sí, incluso hasta formatearlo. En casos muy extremos, hasta ese punto hay que llegar. Si no, espero que no quiero perder nada aquí. Está bien, profe. ¿Ok? Entonces, en el campus, acá, en el tema unidad 1 variadores, les agregué lo que es el programa del simulador, lo cual van a instalar ahora, terminando aquí, o si ya lo instalaron. Es un programita sencillo, pequeño, liviano. Aquí viene un ejemplo, por si quieren complementar lo que vamos a ver hoy. Es un video de YouTube de alguien que trabajó con ese simulador. Aquí viene la guía rápida que vamos a detallar ahorita. Aquí está la tarea, que es sobre este sistema, y con el link que después va a quedar como la grabación. Entonces, ustedes van a instalar el programa, van a descargar este archivo comprimido y lo van a instalar, y les va a quedar un programita como esto. ¿Todos logran verlo? Sí, Entonces vean que es un simulador muy pequeñito, es muy básico, pero igual ahí sirve para lo que queremos hacer. Algunas características importantes. Esto que está aquí son las terminales casi como estuviéramos conectando utilizando este variador, que es un variador marca Yaskawa, es el modelo V1000. Entonces, si uno lo mueve aquí, aquí se va a ver las terminales, vean que esas terminales son muy similares, casi idénticas a esto que está acá. Entonces, representa muy bien lo que es las conexiones. La ventaja es que nosotros nos vamos a conectar esto ya está conectado aquí abajo. Ya el variador está conectado y simplemente lo utilizamos. Para encenderlo, utilizamos este de acá, que sería como el interruptor principal. Entonces vean que ya inicia. Y acá lo que tengo son las conexiones que simplemente estos son como botones. Este es el botón de arranque, el botón de cambio de giro. Y aquí viene, cuando ustedes se posan encima de la entrada, les aparece una pequeña información de qué es la entrada. Entonces vean que este que es el comando de reversa. Este es el comando de avance en directo. Y esta es la parada de emergencia. Entonces, por ejemplo, yo aquí presiono la parada de emergencia y se detiene inmediatamente. Ya le delibero y ya se vuelve a funcionar. Después aquí tengo unos relés que son para operaciones especiales, que uno ya los configura. Aquí tengo lo que son indicadores, si está activo o no activo. Estas son las entradas analógicas, que son estas que están aquí abajo. Entonces, por ejemplo, vean que aquí yo regulo la velocidad y ya le pongo el 50% a 30 Hz. Entonces ya está a 900 revoluciones por minuto. Si lo quiero a 60 Hz, pongo a 10 voltios. Entonces ya va a llegar a los 1800 RPM. Esta de acá no se usa, pero yo la puedo configurar para que se use. Igual como si fuera una entrada de pulsos. Y algunos variadores tienen esa opción. No es normal, pero la mayoría trabajan con entradas analógicas o con comunicaciones. Y en el caso de las comunicaciones seriales, es esta terminal que está aquí arriba. Si parece que hay mucha información, no se preocupen. Ahorita vamos a entrar al manual, ahí viene todo también para que puedan repasar.
Después aquí tenemos lo que son las salidas. Tengo una salida analógica para indicar la velocidad a la que va él, y también tiene una salida de pulsos, que algunas veces algunos equipos utilizan, en lugar de una salida analógica de 0 a 10 voltios o 420 miliamperios, utilizan una salida de pulsos. Entonces, esto es en sí el simulador. Aquí lo van viendo que está girando el sentido directo. Si yo lo cambio el sentido de giro, vean que él empieza a bajar la velocidad, llega a 0 y cambia. Vean que ahora se puso un color azul y aquí a un negativo. En ese caso cambió el sentido de giro. ¿Cómo hacemos para configurarlo? Bueno, primero que todo tenemos que pararlo. Tenemos que detenerlo para entrar a poder conocer configuración. Y por medio de estas flechitas de acá, es que yo puedo regular un poco. Por ejemplo, este que dice, aquí es una M, dice MON, que es como monitor. Entonces me permite ver ciertas características como la corriente, la tensión de la parte CD, entre muchos otros parámetros. Ya cuando él está detenido, vamos a buscar este que dice par, que es de parámetro. Entonces le vamos a dar Enter y ya aquí entramos a la configuración de los parámetros. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, eso no hay problema, está en la hoja de datos, en la guía, está qué es cada uno de ellos. Y para regresar simplemente le damos escape y escape. Entonces, ese es a grosso modo el simulador. Aquí tengo algunas pantallas para ver errores, una ayuda con algunas cosas que están en inglés. Este Quick Start es lo que vamos a ver, nada más que yo se lo subí en español para que les quede más sencillo. Pero en sí, esto es el simulador. Vean que es bastante sencillo, pero nos va a servir de mucha ayuda para practicar un poco. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Sí, profe, una pregunta. Esa salida de pulsos ¿qué viene siendo? Como un tacómetro para mandar información a un PLC, puede ser, digamos. Exacto, correcto. Ok. Pero igual no es algo muy utilizado, pero igual tiene la opción. Normalmente los PLCs se van a conectar, normalmente, como son algunas instalaciones un poco más viejas, una salida analógica del PLC va a esta entrada analógica del variador. Y esta salida analógica va a una entrada analógica del PLC. Esa es una opción. La otra opción, que es la más normal ahora, es que vaya por comunicaciones. En este caso aquí lo que tengo es una comunicación serial que se llama RS485 y típicamente trabaja con un protocolo que se llama Modbus, normalmente. Modbus RTU. Si ahorita les suena chino un poco eso, no se preocupen, eso lo van a ver en Auto 3. Entonces ahí van a ver lo que es comunicaciones. Bueno, y un poco al final de este curso. ¿Otra consulta? Ok. Un entregable de la tarea. ¿Me escucha mejor? Sí. Ok, gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a hacer la práctica que está ahí, la que se llama la guía. No, la guía es para usarlo, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, Ok, la guía es listo. para usarlo. Y La ahí hay una práctica, práctica. ajá, esa es que tienen que entregar un documento en Word, que ya casi vemos un poco más de detalle de esa práctica para explicarle más en Ok, ok. detalle. Ya no pregunto más, mejor. Siga, Ah, profe, tranquilo, gracias. aquí, mira. Ok, entonces, esto es el simulador. Ya es muy sencillo, no vamos a detallar, no hay muchas opciones más, eso es todo. Pero al final sí nos va a servir para que ustedes tengan ya una idea. Ahora bien, si fuera algo real, si fuera una situación real, ¿cómo normalmente van a ir a instalar ustedes un variador? Como si usted ya les dice a la empresa, mira, ocupamos instalar tal variador en tal motor. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace?
Si el variador no existe, entonces ustedes van al motor, ven las características del motor y van a buscar un variador que cumpla o que permita regular la velocidad de ese motor. Entonces lo compran de acuerdo a la corriente nominal del motor, al voltaje nominal del motor, al voltaje normal de que van a alimentar todo el sistema, si es trifásico, si es monofásico, si es 480, si es 230. Todas esas características, ustedes tienen que ir a hacer el levantamiento. Pues ya cuando tengan eso, van y seleccionan el variador de las múltiples marcas que hay, así como si también ocupan una conexión entradas analógicas o ocupan una comunicación, ya sea por Modbus o por Profibus o por Ethernet. Entonces ahí van haciendo las escogencias. Digamos que ustedes no escogieron el variador ya estaba ahí y se lo dieron. Le dicen, ok, el variador es este V1000, marca Yaskawa, vaya a instalarlo en ese motor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a buscar el manual de ese equipo. Y la ventaja es que muchos de estos variadores traen manuales que se llaman guías rápidas, porque los manuales normalmente son de 200, 300, 400, 500 páginas, y eso nos va a ayudar bastante. Entonces, busquemos típicamente unos que se llaman guía rápida de instalación. Prácticamente todos los variadores comerciales la tienen. Y ese es un documento que normalmente anda entre no más de 50 páginas, sino que anda como en 30 o menos, y nos va a servir para hacer la puesta en marcha. La puesta en marcha del variador. Entonces, es un documento que ustedes lo tienen en el campus, este mismo, que resume cómo hacer la instalación de ese equipo. Entonces, ustedes ahí lo van a ojear, no hace falta que lo lean todo, lo van a ojear. Vean que hay cosas que, como esto aquí no nos interesa de momento, ¿verdad? Pero ustedes lo van a revisar ahí y vamos a ir viendo las características propias de ese equipo. Entonces, con la instalación, la temperatura, lo que es el área alrededor. Aquí vemos los espacios para la instalación. Tiene que dar 30 milímetros acá, 30 milímetros acá, este espacio aquí, este otro espacio aquí abajo. Entonces, eso hay que respetarlo para garantizar de que él tenga una buena ventilación y no se nos vaya a quemar por temperatura. Aquí vemos que existen diferentes modelos, pero en el caso recordemos que ya nos dieron el modelo, ahí estaba listo, entonces simplemente lo vamos a usar. Y aquí viene la instalación eléctrica. Esto es lo primero que hay que hacer, instalarlo. Entonces, normalmente viene un diagrama como este, donde vemos que aquí viene la alimentación, lo que va ya al motor. Típicamente tiene esta numeración o esta denominación como U, V y W. Y aquí viene la entrada, que también normalmente tiene como RST o L1, L2, L3. Vean que este es un variador trifásico. Aquí viene el filtro, que es el reactor de línea que hablamos, y vienen los fusibles, viene un interruptor principal, y ya así alimentamos eléctricamente nuestro variador. Pero después viene un montón de elementos adicionales, como esta resistencia de frenado, vienen aquí los que son los botones de marcha y paro, del de falla, del reset, vienen también las salidas que yo puedo configurar, aquí hay otras salidas también, viene aquí lo que es la entrada del potenciómetro, que es la que nos permite regular la velocidad. Aquí hay otra entrada analógica que también yo puedo configurar, nada más que normalmente no la estoy usando. Aquí viene la entrada de pulsos, que normalmente tampoco uso, pero la podemos dejar abierta sin conectar. Aquí viene lo que son las botoneras de seguridad, los faros de emergencia. Y aquí están las comunicaciones RS485, que es lo que hablábamos antes de las comunicaciones seriales. Aquí vienen algunas salidas, la salida analógica y la salida de tren de pulsos. Y prácticamente vamos a conectar, normalmente las instalaciones es la parte de comunicación, algunas, si hubiera necesidad, normalmente si estamos todo por comunicación, no cableamos esto, porque esto es cuando tenemos una operación local con potenciómetros, y tampoco conectaríamos esto, a menos de que, en este caso, vamos a hacer una instalación local y solamente tengamos paradas, botoneras, y una potenciómetro para regular el arranque y paro y la velocidad. Pero como le mencionaba,
Normalmente las aplicaciones son todo es por comunicación. Entonces, esto no se coloca, eso tampoco, la parada de emergencia sí, la parte de comunicaciones y tal vez esta acá para una falla y la parte de potencia y la parte de la resistencia de frenado sí se utilizar. Y listo. Eso es lo que estaríamos conectando, cableando. Entonces, un variador normalmente podría darles a ustedes una instalación, o instalarlo podrían tardar unos 30 a una hora, porque no son muchos los cables que hay que conectar. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿Sí? este variador, ¿a qué se refiere con esos cables que van para el motor que dicen que son apantallados? ¿Estoy leyendo bien? Sí, esa pantalla ¿A qué se refiere eso? es que tiene un cobertor, tiene un forro que va aterrizado. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, muchas veces, es una buena pregunta que hace Irma, este cable es un cable especial. Algunas veces la gente conecta cualquier cable, pero normalmente se recomienda un cable que tiene estas características que nos ayuda un poco lo que es el tema, porque aquí recuerden que aquí va mucho, aquí van por pulsos. Aquí una gran cantidad, un gran contenido armónico acá. Entonces este cable tiene que tener ciertas características porque si fuera un cable normal puede sufrir un recalentamiento, pero se da casos de casos. Ok, entonces, vean que el diagramita es un resumen muy detallado de lo que es las conexiones del variador. Seguido acá viene el tema del tipo de cable que se va a usar, el tipo de filtro. El filtro es este que hablamos la semana pasada, el reactor de línea, este elemento. Bueno, importante también, el par, cuánto es el apriete que se le debe dar a los tornillos. Eso recuerden que normalmente se especifica dependiendo del tipo de terminal. Se recomienda cierto apriete, cierto torque. Entonces, esto es importante en algunas, más que todo cuando estamos hablando de potencia. Cuando no estamos en potencia y con el famoso se me resalta la vena, ya es suficiente, pero eso no es técnico. Entonces, siempre tengan en cuenta esta situación. Bueno, aquí viene un poco más del tema del cableado, el tema del ruido eléctrico. Esto es lo que antes preguntaba Irma. Vean que este es el cable que da para el motor. Vean que está apantallado y aquí está aterrizado por medio de este tipo de abrazadera. Aquí tengo el filtro, el reactor de línea, y aquí vean que el cable también va apantallado y va igual aterrizado. Aquí estoy viendo un poco más de detalle. Y aquí vienen las terminales que antes vimos. Que en este caso, si no vamos a utilizar interruptores para la parada de emergencia, entonces hay que hacer estas conexiones, estos puentes, porque si no, nunca va a arrancar el motor. Sigue con la instalación eléctrica. Ahí ustedes lo pueden detallar. Aquí viene como cada descripción de qué es cada terminal. Entonces vean que aquí viene más detalle. Viene el tema de los botones, cómo funcionan. Viene la estructura de los menús, cómo es que voy navegando a través de los diferentes menús. Y viene la puesta en marcha. Esta es la segunda parte más importante. Recordemos que la primera eran los diagramas y esta es la segunda parte. Este es el procedimiento típico básico para configurar el variador. Entonces, es como una secuencia que nos dice el fabricante. Ok, primero instale y cable el variador según lo explicado. Después, conectar la alimentación. Después, si es necesario, inicializar el variador mediante el parámetro A101. Esto es para poder configurar los parámetros. Después dice configurar el modo de control. Ahorita llegamos a eso. Realizar el autotuning o configurar los datos del motor manualmente. ¿Qué es esto?
¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que algunos motores tienen la capacidad de poder inyectar una corriente y hacer unas pruebas estáticas y dinámicas, normalmente son estáticas, para saber las características internas del motor? Eso es el autotuning. La mayoría de los variadores hoy Profe, en día, ¿sí? sí, me acuerdo que esa parte, un compañero hizo la observación que el autotuning se le, digamos, como que no le da la orden al motor, pero sin carga, ¿verdad? Sí, correcto, el motor está sin carga. Está nada más conectado, pero no está conectado a nada lejos. Entonces, él hace esas dos opciones. Una es con el autotune, que entonces el motor y el variador hace las pruebas y saca los parámetros. Y el otro es que uno le meta los datos manualmente. Los datos manualmente son tensión, corriente nominal y algunas características que pide. Entonces, lo podemos hacer de las dos formas. Normalmente ahora la gente lo va a hacer por autotune, porque es más fácil. Después, algunos parámetros de si uno quiere configurar alguna entrada y salida, algunos valores de referencia, algunos tiempos de aceleración y desaceleración y curvas S, y la fuente de cómo son los parámetros, si lo vamos a hacer por una entrada analógica o si lo vamos a hacer directamente por comunicación, cómo lo vamos a manejar, o si lo vamos a hacer con el panel local, que no es lo normal, el panel local es para hacer pruebas. Entonces, aquí vienen todos estos parámetros para terminar de configurar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esto nosotros no podemos hacerlo. Bueno, esto sí, pero no podemos hacer la instalación, ni conectar la alimentación, ni realizar el autotune. Y los datos del motor tampoco, porque no existe, es un motor virtual. Lo que nosotros vamos a trabajar es en esta parte, configurar esto. Y después hacer la puesta en marcha sin carga, comprobar el funcionamiento, verificar que el PLC hace lo que requiere. Ya después conectamos la carga, poner en marcha y comprobar que todo funciona. Y si fuera necesario, llegamos y optimizamos la configuración de los parámetros de aplicación. Por ejemplo, algunas veces ocupamos un PID, si fuera necesario, y después comprobamos nuevamente, y si todo está bien, está ejecutado ya listo para la ejecución de la aplicación. Entonces, esta guía nos da los pasos a seguir para poner en marcha y a punto nuestro variador. Igual, este es para Yaskawa, pero igual existe para Siemens, existe para ABB, existe para Allen-Bradley, para todos. Normalmente hay esta guía que nos permite con relativa facilidad poner en marcha un variador, aun cuando no conozcamos o nunca lo hayamos visto. Algunas veces en los cursos, cuando se da este curso de automatización 2 y uno le pone el estudiante el variador, algunos nunca han tocado un variador y se asombran que en las próximas 2 horas, 3 horas ya está funcionando. Entonces es algo relativamente sencillo. ¿Ok? Ya para ir cerrando con este punto, vienen los parámetros, que es en sí lo que significa cada código que vimos antes, cuando estábamos en el simulador, qué significa, qué hace. Entonces, por ejemplo, el A101 es el nivel de acceso. Cuando yo verifico aquí qué tiene el A101, A101 y doy Enter, 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 ven que tiene un 002. Entonces voy a lista de parámetros y dice que el 2 es nivel de acceso avanzado. O sea, tengo nivel de acceso a todo esto que está aquí, a todos los parámetros. Pero si yo quiero limitar el acceso, entonces le pongo 0 y solo tendrá acceso para operar. No podrá tener acceso a nada de esto. Importante, en esta lista, o ya sea que aparece en otro color o aparece en negrita, siempre va a aparecer de forma diferente lo que son los valores de fábrica. Quiere decir que son los valores por default, por defecto. Entonces, vemos que el A101, el valor por defecto, es el 2. El A102, el valor por defecto es el 0. El A103, el valor por defecto es el 1.
que es el que está en azul, y así estos otros. Si no tiene ningún color azul es porque probablemente sea un valor y no tiene un valor por defecto, pero igual nosotros podemos modificarlo. Entonces, cada una de estas cosas de acá, cada uno de estos parámetros nos permite modificar y configurar nuestro variador. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Pues, yo tengo algunas dudas con la práctica, pero dijiste que ahora lo ibas a ver, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, gracias. Okay. El PID, ¿dónde se colocaría? Okay, buena pregunta. Correcto, hay que hacer un lazo cerrado. El PID normalmente se usa cuando tengo que hacer un control, como por ejemplo un control de presión, o si ocupara hacer un control de velocidad, en este caso para controlar los rodillos o para controlar una tensión de una lámina, o cuando ocupara regular la temperatura, en este caso por medio de un flujo de agua. Entonces, por un lado tengo un valor de set point, pero también tengo la cuestión de, por otro lado, retroalimentando el valor de la temperatura actual. Entonces, él regula por medio del PID. Y puedo hacerlo tanto a nivel del variador, a lo interno, él tiene su PID, o puedo hacerlo a nivel del PLC, y el PLC tiene su PID y simplemente controla al variador. De las dos formas puedo hacerlo. ¿De qué dependerá si lo hago de una o de otra forma? Dependerá de la complejidad. Por ejemplo, el PID que trae el variador es un PID, digamos que básico. Pero si yo ocupo varias entradas, ocupo hacer un control que llama un control fuzzy o otros tipos de PID más complejos, ya él no me va a llevar la tarea. Entonces ya tengo que pasarle la tarea del PID al PLC, y el PLC simplemente controla o le da la asignación de velocidad al variador. ¿Ok? Entonces, vean que aquí están todos los parámetros y así yo los voy escogiendo dependiendo del parámetro que quiera configurar. Entonces simplemente veo cuál es el código, me voy acá y lo busco. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Perdón, es que no sé si no escuché la pregunta anterior del compañero, pero es que no entendí la respuesta. Me quedé perdida con el PID. No sé si me lo puede refrescar. Pues que me Okay, perdí no, alguito. es que la pregunta del compañero en realidad era la del chat. Era esta, acá. Este. Ok, pero eso nosotros ahorita la práctica no tiene nada de, bueno, nos estaba leyéndola, pero no dice nada de, bueno, que es un PID. No, en la práctica no hay nada de PID. Después Randall pregunta también, pero si tengo un PID no hace falta un variador, ¿verdad? No te entiendo la pregunta. El variador al final es un actuador. El PID es el controlador, es un elemento que es de software, aunque antes de muchos años, ¿verdad? Eran hechos con 741, pero ahora ya eso no se da. Entonces el variador siempre se va a requerir. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. En los parámetros hay dos tipos de parámetros. Bueno, hay varios tipos, pero están los parámetros que son estos que son configurables. ¿Ven? Aquí aparece como par. Entonces yo lo configuro para modificar el comportamiento del variador. Igual, no es que tenga que cambiarlos todos, solamente cambio o modifico lo que yo necesito. Si no, los dejo por default. Y hay unos parámetros que ya no son tanto parámetros, sino que ya son como para monitorear. Entonces, vean que estos de aquí aparecen como monitor. ¿Qué son esos? ¿Qué son esos de monitor? Estos son elementos que me permiten saber el estado de alguna variable interna o de alguna situación de las entradas o de una falla
del variador. Entonces yo no puedo cambiarlas. Yo lo que puedo hacer es ver qué valor tiene. Entonces, por ejemplo, yo puedo, en la tarea viene este, que ya se las estoy soplando. Extensión del bus de CD, dice que es el U107. También puedo ver la potencia con el U108. O puedo ver el estado de las entradas, cuáles están activas y cuáles no. Puedo ver también el nivel de entrada terminal a 1. Puedo ver cualquier cosa que normalmente no aparece en la pantalla. Yo puedo verla acá. Entonces vean que aquí puedo ver el estado del variador, cómo está trabajando, si está en marcha, si está en cero, o si está en marcha inversa. Y yo puedo ver todo el estado de él. Entonces, todas estas gigas monitor son tipos de parámetros que yo puedo ver, pero no puedo modificar. Y ya por último, la detección y corrección de errores. Cuando sucede alguna falla en el variador, normalmente me va a aparecer acá algún parámetro. Entonces, ¿qué me va a aparecer? Algún código que normalmente va a ser algo como eso. Entonces, estos códigos me van a dar una pista, pero normalmente yo voy a tener que irme al manual y ver qué es lo que significa. Porque yo puedo ver el CPF02 y eso no me dice nada. Ya voy aquí y digo, ok, hay un problema en el circuito de control del variador. Entonces ya ahí veo que es una cuestión que ya puede ser un poco más compleja. O un GF, entonces este sí me puede decir mal, como es un ground fault, entonces ya es una falla tierra, entonces este sí me dice más información. Pero al fin y al cabo me va a permitir estos ver qué es el problema en sí que tiene el variador por el cual está detenido. Y así como también hay fallas, hay también errores de programación, entonces aquí vienen algunos casos. Errores de autotuning, que hubo un problema, entonces por ejemplo el cableado está defectuoso o la carga es demasiado pesada, entonces aquí lo que hablábamos antes, compruebe la carga, lleve siempre a cabo el autotuning sin acoplar la carga al motor. En sí, eso, vean que es una guía bastante corta, que en cuestión de 20 minutos uno puede revisarla y nos permite hacer la instalación del variador. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Profe, esa última parte, no sé si fue solo a mí, pero no se te entendió absolutamente nada. Se cortó el audio, no se escuchó nada. ¿Cómo le fue a los demás? ¿Sí escucharon o no? ¿Hasta qué parte fue? Profe, yo sí te escucho bien. Yo también escuché. Ok, ¿qué parte fue? La de los errores. Gabriel. Gabriel, ¿me escuchas? Yo sinceramente no, pero no importa, yo después veo la grabación porque parece que los compañeros sí escuchan bien, entonces no hay problema. Ok, listo. Yo creo que lo último que mencionaba era esto, que tanto aparecen errores, ya fallas en el equipo, en el hardware, o fallas en algún evento externo, como una sobrecorriente, una pérdida de una fase, pero también nos muestra errores cuando el programador mete mal alguna configuración, o también cuando se da el autotuning, da un error en el autotuning, y que, por ejemplo, vimos este caso con la carga, cuando se va a hacer el autotuning, siempre hacerlo sin acoplar la carga al motor, que el eje no tenga nada conectado al motor. Okay, entonces, vamos a seguir con el tema de la tarea. Profe, ¿Sí? profe, una pregunta sobre eso del autotune. ¿Eso se puede como hacer para cualquier variador y
como para que reconozca todos los valores y todo ese asunto. Sí, correcto. La idea es que no tengas que meter de forma manual los parámetros del motor, sino que el mismo variador hace el estudio, hace unas pruebas para determinar la resistencia y determinar la corriente, determinar otras características del motor, y así, bueno, la corriente sí hay que meterla, pero sí meter algunos datos internos y ya él hace un modelo y trabaja mejor el variador que cuando lo hacemos manual, porque siempre hay errores o siempre hay diferencias entre lo que dice la hoja placa del motor y lo que es realmente la construcción del motor. Pero igual, no todos los variadores lo tienen. La mayoría sí, pero puede darte la sorpresa de que alguno que otro no lo trae. Entonces no piensen que todo lo traen. ¿Sí? Pero en sí, no, pero en sí, profe, eso lo traemos, ya sería verlo si ya el variador lo trae, entonces, Correcto. Decir verlo si el variador lo trae. ok, profe. Ok, estamos entonces. Entonces recordar, instalarlo, el simulador. Pueden ver este video, es como 20 minutos me parece, o 25 por ahí. Que hace un ejemplo utilizando el simulador. También utilizan este documento. Y lo que es la práctica es lo siguiente. Por medio del simulador, configure su variador con las siguientes condiciones. Entonces, lo que pide es monitorear la tensión del BUCD. Entonces, ustedes van a buscar ahí en la parte de monitoreo y van a buscar el parámetro que es tensión BUCD. Ahí le van a dar Enter y van a tomar un pantallazo y lo ponen eso en el archivo Word. Después, la referencia de frecuencia y comando de marcha tiene que hacerse por comunicación RS485. Entonces, ustedes van a buscar en qué parámetros yo hago esto. Yo puedo configurar la referencia de frecuencia, en qué parámetro puedo hacer el comando de marcha y lo voy a seleccionar en RS485. Entonces, Profe, disculpe, no le escucho nada. Eso mismo iba a decir yo. Se cortó. Creo que perdimos al profe, ¿verdad? Sí, ha estado fallando mucho esta aplicación. No, ninguno ha creado todavía un grupo, ¿verdad? De WhatsApp para que estemos todos con el profe.
Creo que no, porque el profe había dicho que no se iba a hacer eso. Yo creo que como que nunca le ha gustado al profe estar en grupo, así seguro, con gente. ¿Aló? De ahí no, pero podemos hacer uno para nosotros. Lo hacemos nosotros y ¿Se lo me escuchan, metemos a él. jóvenes? Ahora sí. profe. Ahora sí, ya volvió. Listo, Sí, Ahí se me cayó la conexión a internet. Yo ¿Por dónde quedé? cuando estaba explicando lo de la comunicación, RS 485, lo del parámetro B102, B102. dice selección de comando Esto. de marcha. No veo, profe, no estás compartiendo nada aún. Así. Vamos a ver. ahorita no se ve, pero sí estaba explicando lo de la comunicación RS485. Estaba con lo de la tarea, profe, el punto 2, donde dice referencia de frecuencia y comando de marcha. Ok. Esa parte de acá. Sí, señor. Perfecto. Entonces, aquí en la parte de referencia de frecuencia y comando en marcha, Aún no compartís pantalla. sí, ya estoy compartiendo. Es que no me salía nada, disculpe. Ya ahora sí lo ven. Sí. Sí, Entonces, la referencia de frecuencia y comando en marcha, normalmente, por defecto, viene acá, con estos botones. Viene de modo remoto. Entonces, ven que yo puedo aquí seleccionar la velocidad de forma local, perdón, de forma remota con estas entradas analógicas. Pero en este caso, yo quiero hacerlo con el 485, que es la comunicación. Entonces, tienen que buscar entre los parámetros cómo hacer ese cambio. Entonces, por acá, uno de los primeros, ahí no les voy a soplar, uno de los primeros dice que cómo, por acá, cómo hacerlo, cómo cambiarlo. Y son dos parámetros por aquello. Este es el de referencia, frecuencia, y este es el de marcha y paro y cambio de giro y demás. Y también lo que es el tiempo de aceleración y desaceleración. El número 1, porque hay varios. Entonces van a buscar con este nombre y lo van a setear a 15 segundos. Ese es el tiempo que va a tardar el variador en ir de 0 a 100, por decirlo así. Va a tardar 15 segundos o va a tardar 10 segundos, dependiendo de lo que ustedes le configuren. ¿Profe? ¿Sí? Cuando estoy haciendo la práctica, busco, digamos, en cómo indicarle al programa que primero necesito la referencia de frecuencia, le tomo un print screen y luego busco el comando de marcha y le tomo un print screen, ambos en el RS485. Correcto, en el valor que corresponde a esta configuración. O sea, vienen siendo como dos tareas en una, digamos. Sí, son dos parámetros, entonces a cada uno le toman el pantallazo y lo meten lo copian en el Word. Ok, por ahí. Igual, sí, en esos tiempos de aceleración y desaceleración, ambos son a 15 segundos. correcto, En el 1. exacto. Sí, es. Ok, ahí nada más te demuestro un pantallazo, digamos, de la pantalla digital de la aplicación esta. Exacto, un pantallazo es. Okay, ahí buscan el parámetro, le toman un pantallazo. Por aquellos, si no conocen, algunos tal vez sí conozcan, con el símbolo de Windows, Shift S, hacen un recorte para que no hagan toda la pantalla. Entonces, van a hacer algo como esto. Es símbolo de Windows, Shift S. Okay. Y después, aquí lo que pide es en el documento Word, todas esas pantallazos, todas esas capturas de pantalla, pero también los pasos necesarios para instalar y configurar el variador en
¿Qué significa eso? No es que ustedes van a agarrar y van a copiar todo este documento acá y lo van a pegar en Word. No, es que ustedes van a buscar lo que ustedes consideran más relevante del documento y que les va a servir para que ustedes vayan mañana, por ejemplo, a instalar este variador en campo. Entonces, por darles un ejemplo, mínimo, van a tener que colocar como algo como esto, cuántas son las distancias mínimas, el diagrama y lo que ustedes consideren que les va a servir a la hora de instalarlo. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? sí, pero digamos en la instalación, es como tal la instalación, digamos, el área mecánica, no Exacto. precisamente el área de parámetros para hacerlo funcionar, digamos, es el área Exacto. mecánica, digamos. Exacto. Eso es como para forzarlos un poquito más a que se lean y lo dicen más en detalle esta guía. Ok, no sé si hay alguna consulta más. No lo he Profe. revisado, no lo he revisado, pero ahí dice, bueno, ahí dicen los tiempos, ¿verdad? De entrega y todo eso, ¿verdad? Sí, correcto. Es para la otra semana. Igual antes de la clase. Igual, si el documento lo pueden convertir a PDF, mejor. Eso me sirve más para la revisión. Profe, lo que te iba a decir es que ahorita cuando estabas explicando todo eso me llegaron a buscar a la puerta, entonces no sé si puedes explicar rapidito la parte donde había quedado de algo del B3 no sé qué, cuando apenas ibas a volver a continuar la explicación porque se había ido la conexión suya, si puedes explicar eso un toquecito rápido. Ok, si quieres lo dejamos para el final, para no volver a explicar a todos. Ok, está bien. No sé si hay alguna consulta antes de... Profe, sí. No. Gracias. Profe, es que vea, este cuatri es sumamente cortito y yo quería ver si había fechas de las pruebas. Sí, es en la semana 7, el primer parcial. Ah, ok, por ahí. Y, profe, no sé si usted va a dejar práctica para el parcial o qué, pero digamos, yo lo que estaba haciendo es que estaba haciendo como resúmenes de las presentaciones y un poco resúmenes de los videos. Sería un poco teórico. Sí, es teoría y práctica. Ok. Ok, está bien. Gracias. ¿Me gusta? Ok, no sé si hay alguna consulta, sino para ya quedar por acá hoy. Recuerden ahí. Profe. Profe, Sí, adelante. una consulta.